más altos manifiestan en un porcentaje que duplica el de los demás segmentos una preocupación por la seguridad ciudadana. Allí un 40% de los entrevistados dijo aquello, frente a un 22, 18 porcentajes que rondan el 20% en los demás segmentos. También el empleo es una preocupación bastante fuerte, expresado en la parte superior del gráfico, en rojo, pero en este caso en el C1 mucho menor que seguridad ciudadana y en los demás porcentajes parecidos. Esto coincide con todos los países de América Latina. Tal vez el dato novedoso aquí es que en tercer lugar se señala como preocupación de las personas la educación. Y claramente hay un cruce que tiene que ver con la edad del segmento más joven, de 18 a 25 años, un 28%, es decir, para ese segmento la mayor preocupación es la educación, no la seguridad ciudadana ni el empleo, pero esto tiene que ver lógicamente con los ciclos vitales. Seguimos preguntando, una vez sondeadas las preocupaciones de las personas, si es que los encuestados han recurrido alguna vez a algún organismo público o autoridad para resolver algunos de los problemas que lo aquejan. Un porcentaje considerable, el 43% de la ciudadanía ha recurrido a algún organismo público o autoridad para resolver sus problemáticas. La mayoría de ellos, y más de la mitad de la población, recurrió a municipalidades. En segundo lugar destaca Carabineros de Chile, y tenemos en ambos casos un cruce que tiene que ver, o sea, una relación que tiene que ver con los niveles socioeconómicos. Es decir, el sector de más bajos ingresos, el D respecto de los demás, ha recurrido con mayor frecuencia que los otros a las municipalidades, y claramente los segmentos socioeconómicos más altos han recurrido mucho más a Carabineros que los demás. Vemos allí que Carabineros de Chile en el segmento C1 tiene un 54% de respuestas y los demás la mitad prácticamente. Tiene también esto que ver con el comentario anterior respecto de que la mayor preocupación de las personas, sobre todo en el segmento C1, es la inseguridad y la delincuencia, así que es coherente con aquello. Seguimos sondeando respecto de la relación con el Estado y preguntamos a las personas si es que, respecto de los problemas señalados, sienten que el Estado les ayuda poco o nada a la resolución de sus problemáticas. Es llamativa aquí la fuerte tendencia a responder negativamente. La gente siente que el Estado le ayuda poco o nada a resolver sus problemáticas. No sé, creo que no vale la pena detallar una por una, pero, y en porcentajes, pero los problemas son cesantía, seguridad, educación, salud, economía del país, pobreza y situación política del país. En todos los casos, más del 50 y hasta el 70 u 80% consideran que el Estado ayuda poco o nada. Solamente, bueno, los resultados menos malos, porque no podemos decir tampoco que hay una evaluación positiva, son en salud, en donde entre el 8 y el 21%, perdón, el 8 más el 21%, es decir, casi un tercio de los encuestados, considera que le ayuda mucho o que le ayuda. De todas maneras, sigue siendo mayoritario el porcentaje que considera que no, en todos los casos. A partir de estas respuestas hemos elaborado un cuadro que tiene que ver con lo que serían focos prioritarios para la gestión del Estado, considerando en dónde está mejor o peor evaluado en el eje vertical y cuáles son los temas a los que las personas le dan mayor importancia en el eje horizontal. Lo que hemos visto ahí como ejes críticos son claramente la cesantía y la seguridad ciudadana y la delincuencia, que en donde el Estado tiene una evaluación claramente negativa y para los ciudadanos es muy importante, y en tercer lugar la educación, que es también para las personas uno de los temas más importantes y con una evaluación deficiente respecto de la acción del Estado. En un área evaluada más positivamente se encuentran los temas de pobreza
y de salud. Ahora, ¿qué es lo que las personas demandan hacia el Estado? Como habíamos señalado, aquí hay un contraste importante entre las posibilidades de las personas de definir en abstracto el Estado y las posibilidades de formular demandas concretas. Vemos que la principal demanda, cuando se pregunta claramente, el Estado debe centrar su mayor preocupación en qué, y 1/3 de los encuestados señala educación. Aquí sí hay un corte o hay una relación con el nivel socioeconómico. A mayor nivel socioeconómico, mayor es la demanda de intervención del Estado en cuestiones de salud, y también con la edad. Claramente el sector más joven considera con más fuerza que los demás, o en mayor medida que los demás grupos etarios, que la educación debe ser una de las preocupaciones del Estado. En segundo lugar, se encuentran los temas vinculados con salud, con un 16%, tercero, la superación de la pobreza, y en cuarto lugar, la seguridad ciudadana y empleo, con un 12 y un 10%. Entonces, cabe destacar que aquí hay un contraste entre cuáles son las mayores preocupaciones de las personas y cuáles creen que deberían ser las mayores preocupaciones del Estado, porque, como hemos señalado, en primero y en segundo lugar se encuentra la educación y la salud. Ahora, respecto de el Estado y el mercado, nos interesaba medir en qué medida la ciudadanía considera que algunas áreas claves de la política deben estar en manos del Estado, en manos del mercado o en manos de ambos. Y aquí sí creemos que los resultados son sorprendentes, porque superan nuestras conjeturas o hipótesis previas respecto de las responsabilidades que la ciudadanía considera que debería tener el Estado. Fuimos leyendo una serie de temas a las personas y tenían que señalar si creían que debían estar en manos del Estado, en el gráfico en azul, en manos de ambos, en el gráfico en gris, o en manos del mercado, en el gráfico en amarillo. Y vemos que es aplastante, en aplastante mayoría en los casos de justicia, seguridad ciudadana, aseguramiento de bienes básicos como agua, luz, salud, educación y jubilaciones y pensiones, los encuestados respondieron que estas áreas deberían estar en manos del Estado. Es bajísimo el porcentaje que considera que deberían estar en manos del mercado, entre el 1 y 7, 3, 2%. Y en los restantes casos, superación de la pobreza, vivienda, transporte público, medio ambiente y empleo, la mayoría de las respuestas se inclina por superación de la pobreza y vivienda en niveles parejos. Considera que debería estar en manos del Estado y de ambos. Y en el caso del transporte público, también mayoritariamente en manos del Estado. En materia de medio ambiente y empleo, las respuestas mayoritarias señalan que deberían estar en manos del Estado y en manos del mercado. Es decir, que acá también la ciudadanía reconoce la responsabilidad del sector privado en esta materia, en medio ambiente y en empleo. Y en todos los casos, la mención o el sector que considera que alguna de estas áreas debería estar en manos solo del mercado es muy, muy pequeño o muy minoritario. Los mayores porcentajes se encuentran en transporte público y empleo, pero de todas maneras superan el 15%. Esto nos hace pensar